Bienvenidos a esta nueva conferencia, esta sesión especial del encuentro conjunto de la Sociedad Mexicana de Matemáticas y la Real Sociedad Matemática Española. Es para mí un placer presentar a Judith Mínguez Ceniceros, profesora titular de la Universidad de La Rioja. Conozco a Judith desde hace muchísimos años. De hecho, tuve el inmenso placer de ser miembro de su tribunal de tesis e incluso tenemos una publicación conjunta con Manuel Bello, también profesor de la Universidad de La Rioja. En una sesión especial dedicada a polinomios ortogonales y funciones especiales, la especialidad en la cual ha trabajado Judith desde prácticamente sus comienzos en la carrera investigadora, hoy nos va a hablar de una temática que está conociendo en los últimos años un gran interés, que son polinomios de Bernoulli-Dunkel y Euler-Dunkel. Son los polinomios que extienden esos polinomios clásicos de Bernoulli y Euler asociados a funciones generatrices de tipo exponencial, pero que en este caso utilizan un operador que ha conocido un gran éxito en la literatura matemática, como son los operadores de Dunkel. Estos operadores fueron introducidos en un contexto que tiene que ver con teoría de grupos, pero que posteriormente se ha revelado como un instrumento muy útil en la teoría de polinomios ortogonales, y últimamente se están publicando muchos resultados sobre lo que llamaríamos polinomios ortogonales Dunkel clásicos. En este caso nos va a hablar Judith de otro enfoque, que son los polinomios de Bernoulli-Dunkel y Euler-Dunkel, sus propiedades y su asintótica. He de destacar que recientemente Judith publicó un trabajo con unos colegas de la Universidad de La Rioja, con Óscar Ciaurri y Juan Luis Barona, en los cuales Judith estudiaba determinadas propiedades de dichos polinomios basadas en fundamentalmente extensiones de resultados conocidos en la literatura, como eran las fórmulas de sumación de Boole y de Euler-Maclaurin. Hoy nos va a hablar fundamentalmente de propiedades intrínsecas de esos polinomios, como son las propiedades asintóticas, y espero que disfrutaréis de esta presentación, que está garantizada su interés, dadas las habilidades expositorias de Judith. Muchas gracias. Bueno, a ver, un segundo. Muchas gracias, Paco, por la presentación tan bonita. Quiero decir buenos días o buenas tardes, ¿no? Dependiendo del lado del mundo en que nos encontremos cuando veamos esta conferencia. Quiero agradecer a Paco, por supuesto, por la presentación, pero también a los otros dos organizadores, Luis y Miguel, por la organización de esta sesión especial de polinomios ortogonales y funciones especiales. He de decir que yo el año pasado estaba muy emocionada y muy ilusionada en ir al Congreso de Guanajuato. Yo no conozco México y era una oportunidad estupenda de conocer México, de disfrutar de las experiencias con los colegas, de compartir matemáticas y disfrutar de México con los colegas matemáticos. Lamentablemente pues no pudo ser, como todos sabemos, pero lo que sí espero es que no tardemos mucho en dejar de hacer estas cosas online, que hombre, está bien, pero realmente no es comparable con las cosas en vivo. Bueno, entonces voy a compartir ya la presentación. Compartir. Y vamos a ver, un segundo. Vale. Y como ha dicho Paco, pues voy a hablar de polinomios de Bernoulli-Dunkel y Euler-Dunkel, propiedades y asintótica. Entonces, voy a empezar definiendo los polinomios de Apel. Decimos que una sucesión de polinomios es una sucesión de Apel si es definida mediante una función generadora de esta manera. A de t es una función analítica en un entorno del origen que no se anula en cero,
que si se anula en cero se puede apañar, ¿no? Pero bueno, por una función la función exponencial xt. Entonces, cuando uno hace la serie, pues aquí nos aparece unas funciones que dependen de x, unas funciones en x, que realmente es una sucesión de polinomios que satisfacen estas propiedades, que el polinomio de grado 0 es una constante a de 0 y la derivada de a sub n es n por el polinomio anterior. Recíprocamente, si tenemos una sucesión de polinomios que cumplen estas condiciones, es decir, que el polinomio de grado 0 es constante, el grado de cada polinomio, el grado de a sub n es n y su derivada es n por el anterior, pues se puede demostrar que existe una función analítica de esta manera, a de t por la exponencial de xt, que es su función generadora. ¿Ejemplos de estos polinomios? Pues hay muchos. Por ejemplo, la sucesión x elevado a n, ¿no? En este caso, a0 es 1, desde luego cumple que la derivada de xn es n por el anterior y en este caso, pues ¿quién sería la función generadora de t? Pues la función constante igual a 1. Otros polinomios muy conocidos pues son los polinomios de Hermite. En este caso, la función generadora es la exponencial de menos t cuadrado medios por la exponencial de xt. ¿Qué otros dos ejemplos clásicos? Bueno, hay muchos más, ¿no? Pero ¿en qué ejemplos nos vamos a basar sobre todo? Los polinomios de Bernoulli y los polinomios de Euler. Los polinomios de Bernoulli vienen dados por la función generadora t partido de exponencial de t-1, que por supuesto es analítica y no se anula en el origen, y los polinomios de Euler por la función 2 exponencial de t más 1. Estos polinomios han sido ampliamente estudiados no en los últimos años, en los últimos siglos, ¿no? Tienen muchísimas aplicaciones en teoría de números, análisis numérico, combinatoria, etc. Por supuesto, pues cumplen las propiedades de ser polinomios de Apel, la derivada de b sub n es n por b sub n menos 1 y la derivada del polinomio de Euler es n por el anterior. Respecto a la paridad, los polinomios de grado par, los polinomios de Bernoulli de grado par son pares y además en 0 y en 1 coinciden. Los polinomios de grado impar son impares y en 0 se anulan. Por supuesto, no queda otra si son impares. Los polinomios de Euler de grado par son impares y en 0 se anulan. Y los polinomios de grado impar son pares. ¿Qué tenemos? Pues una de las propiedades, una de las aplicaciones más importantes de los polinomios de Bernoulli, por ejemplo, es esta fórmula de Euler, ¿no? La suma de la z de Riemann de orden 2K, es decir, las potencias pares de los inversos de los naturales. Todos conocemos, ¿no? Pues viene dado por esta fórmula donde aparecen los números de Bernoulli. Cuando los evaluamos en 0 se llaman los números de Bernoulli, ¿no? Las evaluaciones en 0 de estos polinomios. Tenemos fórmulas, por ejemplo, fórmulas en diferencias también muy conocidas, k por x elevado a k menos 1, pues nos queda el polinomio de Bernoulli de grado k en x más 1 menos el polinomio de Bernoulli, 2 por x elevado a k en función de los polinomios de Euler. Como digo, aquí hay muchísimas fórmulas, ¿no? Si uno va al NIST, tenemos el capítulo 24, está dedicado a los polinomios de Bernoulli y de Euler. Pues aquí tenemos las definiciones en términos de las funciones generadoras, que es lo que hemos visto, tanto los polinomios como los números. Además podemos destacar pues, muchas fórmulas explícitas, ¿no? de estos polinomios. Propiedades básicas, por ejemplo, pues aquí tenemos las fórmulas en diferencias que hemos visto, propiedades de simetría, fórmulas de sumación, que luego veremos algunas. Fórmulas de multiplicación, que estas van a ser más difíciles de generalizar. Aproximaciones asintóticas, pues como estos polinomios, ¿no? Convergen a los senos y cosenos, a senos y cosenos, depende si son pares o impares. Aplicaciones matemáticas, pues como digo, hay muchísimas fórmulas de sumación del Euler-Maclaurin o de Boole, que luego las generalizaremos, etc. Quiero decir que realmente podríamos decir que la cantidad de bibliografía de estos polinomios tiende a infinito. O sea, la cantidad de artículos y generalizaciones que hay de los polinomios de Bernoulli y los de Euler es grandísima. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues generalizar estos polinomios al contexto Dankel, ¿no? Utilizando el operador Dankel que ya ha mencionado Paco. En este caso recordamos las funciones de Bessel. Si tomamos un alfa mayor que menos 1, la función j alfa de Bessel viene dada por esta expresión, x medios elevado a alfa por esta serie de potencias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues si yo quito este factor x elevado a alfa, hacemos j alfa de z a partir de z a la alfa, lo que me queda es una función par que es analítica en todo el plano complejo.
Bueno, si ahora cojo la función de Bessel y la modifico un poco, no es la función modificada de Bessel, esa es una función, esta es otra parecida, ¿no? Es 2 elevado a alfa, gamma alfa más 1, j alfa y z partido de iz elevado a alfa, lo que nos queda pues también es una serie, es una función analítica par, y ahora cogemos y definimos la función e alfa de z como esta función y alfa más z partido de 2 alfa más 1 y alfa más 1 de z, ¿vale? Esta función nos quedamos con ella porque va a ser importante. Bueno, nos vamos al contexto Dunkel y definimos el operador Dunkel. El operador Dunkel, lambda alfa, es un operador tal que a cada función, con funciones apropiadas, ¿no? Que tienen que ser derivables, lo que le hacemos es lo derivamos, luego más 2 alfa más 1 partido de 2, f de x menos f menos x partido de x. Por supuesto, cuando la función es par, este término es 0 y también cuando alfa es menos un medio, pues toda está sumando no aparece. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando yo aplico este operador lambda alfa a mi función e alfa que he definido antes, lo que me queda es la misma función, la constante. Y de esta definición es fácil deducir la serie de potencias. Uno calcula la serie de esa función e alfa y lo que nos queda es z a la n partido de gamma n alfa, donde gamma n alfa son estos numeritos. Si n es par, nos queda 2 elevado a 2k, k factorial, alfa más 1k, esto es el símbolo de Pochamer, alfa más 1, alfa más 2, hasta alfa más 1 más k menos 1. Y si n es impar, 2 elevado a 2k más 1, k factorial, alfa más 1, k más 1. Definimos nj sobre alfa como esta gamma n, gamma j, gamma n menos j. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando alfa es menos un medio, el operador Dunkel se transforma en el operador derivada, esa función e alfa se transforma en la función exponencial, los gamma n son los n factorial y n sobre j alfa, aunque aquí no se vea, es el número combinatorio normal n sobre j. Bueno, pues en este contexto definimos los polinomios de Apel-Dunkel como las sucesiones de polinomios que satisfacen que cuando aplicamos el operador Dunkel a Rn, lo que tenemos es gamma n menos 1, que a eso le he llamado tita n, por el polinomio anterior. ¿Qué pasa? Pues que tita n realmente cuando alfa es menos un medio lo que tengo es que es n, ¿no? Gamma n partido de gamma n menos 1, esto en el caso clásico es n factorial partido de n menos 1 factorial, ¿no? Juega el papel de n. Los polinomios de Bernoulli y Dunkel fueron introducidos en este trabajo publicado en 2018 en el JAD de Óscar Ciaurri, Antonio Durán, Mario Pérez y Juan Luis Barona, y en este caso la función generadora es 1 partido de i alfa más 1 de t, por supuesto es analítica, etc., ¿no? Entonces los polinomios que nos salen son los polinomios, lo que llaman polinomios de Bernoulli y Dunkel. Los polinomios de Euler-Dunkel fueron introducidos en un artículo un año más tarde de Antonio Durán, Mario Pérez y Juan Luis Barona, y aquí es 1 partido de i alfa bueno, lo he dicho en lo anterior. Ahora, el papel de la función exponencial lo juega esa función e alfa que hemos definido. En muchos casos, si no es necesario, ¿vale? Por simplificar, pues en vez de poner bn alfa, escribir ibn, n alfa, si no hay lugar a dudas, pues el alfa a veces menos alto. Vale, ¿qué relación hay con los polinomios clásicos? Pues realmente esos polinomios de Bernoulli y Dunkel, cuando alfa es menos un medio, si los aplicamos los evaluamos en 2x menos 1 partido de 2 a la n, me da el polinomio clásico. ¿Cómo vemos esto? Pues cuando alfa es menos un medio, e menos un medio es la exponencial de x. En este caso teníamos la función i alfa más 1, luego la función i un medio va a ser en este caso el seno de ix partido de ix, y entonces haciendo los cambios de variable x, 2x menos 1 y t medios, llegamos a esa igualdad, ¿no? Cuando uno pone los polinomios de Bernoulli clásicos, tenemos la función generadora, hacemos esos cambios y nos da los polinomios de Bernoulli-Dunkel con alfa igual a menos un medio. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el papel que juegan el 0 y el 1 en el caso clásico, ahora lo van a jugar el menos 1 y el 1. Con los polinomios de Euler pues ocurre lo mismo. En este caso la función i alfa, que es la que tengo que coger en la función generadora, va a ser el coseno de ix, y haciendo los mismos cambios de variable pues llegamos a esa relación entre los clásicos y los Dunkel. Y lo mismo, pues el papel del 0 y el 1 lo juegan el menos 1 y el 1. Bueno, pues en ese primer trabajo en el que introducen los polinomios de Bernoulli y Dunkel, realmente uno de los resultados importantes que prueban es que si uno coge SJ, los ceros positivos de la función de Bessel, J alfa más 1, entonces suman las potencias pares de los inversos de esos ceros. Y la fórmula que le sale pues, es en función de los polinomios de Bernoulli y Dunkel evaluados en 1. ¿Qué es lo que ocurre si alfa es menos un medio? Pues si alfa es menos un medio, esa función de Bessel es un seno de x, cuyos ceros son jpi. Y entonces esta formulita realmente es una generalización de la fórmula de Euler en la que aparecen los números de Bernoulli, ¿no? Aquí el pi2k podríamos haberlo puesto en el sumatorio sin ningún problema.
Otra fórmula que prueban es esta serie, la suma de esta serie en función de los polinomios de Bernoulli-Dunkel evaluados en 0, y la generalización sale porque realmente cuando alfa es menos un medio, esta expresión en términos I alfa de ISJ alfa se transforma en menos 1 elevado a j, ¿no? Entonces generalizan estas dos series. ¿Qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar la traslación Dunkel. Cuando uno usa la serie de Taylor, ¿no? Pues sabemos que f de x más y realmente es esta serie, la derivada de orden n en x y elevado a n partido por n factorial. Claro, yo puedo generalizar esta fórmula y decir, bueno, pues en vez de coger las derivadas enésimas, voy a coger las aplicaciones del operador Dunkel. Es decir, definimos la traslación Dunkel, como se define la traslación Dunkel, tau i de f de x, como esta serie in gamma n, ¿no? Fijaros el paralelismo, y el operador gamma alfa aplicado n veces a la función f. Una propiedad preciosa que sale, ¿no? Es una generalización del binomio de Newton, tau i de x elevado a n, ¿no? Que esto si alfa es menos un medio, pues realmente es x más y elevado a n, nos queda n sobre k alfa, o sea, el número combinatorio, pero en el contexto Dunkel, y a la k x elevado a n menos 1. Por supuesto, con alfa igual a menos un medio, el binomio de Newton. Si tenemos que la función es un polinomio, la traslación tau i de f de x es lo mismo que tau x f de i, es decir, podemos intercambiar el papel y entonces tau i de f de 0, que es tau 0 de f de i, es f de i. Luego podemos escribir f de i como la serie desde 0 hasta infinito, el operador Dunkel n veces a la f evaluado en 0 y n partido de gamma a la n, que esto es realmente la serie de Taylor en el origen. No, la generalización, perdón, no es la generalización de la serie de Taylor con las derivadas en el origen. Más propiedades de este operador traslación, pues es conmutativo. Aplico tau A o tau B y aplicando la propiedad de los números combinatorios, que en este caso se sigue manteniendo, que m sobre k es m sobre m menos k, vemos que es lo mismo que aplica tau A, tau B es lo mismo que tau B, tau A. También vamos a necesitar un operador inverso. El operador inverso de tau i viene dado de esta manera, donde ya no es un operador de traslación, no es una pena, pero no es. Aquí nos aparece una sucesión, es una sucesión que se define de forma recurrente. El primer término es una constante y luego Cn viene dado en función de los anteriores. Bien. Entonces, en este trabajo que ha citado antes Paco, junto con Óscar Ciorro y Juan Luis Baronat, demostramos distintas propiedades de estos polinomios, ¿no? Por supuesto, esto ya estaba visto. Tenemos si los Bernoulli-Dunkel satisfacen que el operador Dunkel aplicado a estos polinomios es gamma n menos 1 por ese polinomio. Tenemos estas relaciones, fijaros, x elevado a 2n, lo podemos poner en función de los polinomios de grado par, los polinomios de Bernoulli-Dunkel de grado par, y x elevado a 2n en función de los polinomios de grado impar. Fijaros que yo puedo obtener b2n en función de los anteriores y b2n más 1 en función de los anteriores. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que b2n, los polinomios de grado par, son pares y los de grado impar son impares, y además se anulan en 1 y en menos 1. Relacionado con la traslación, pues que cuando aplicamos el operador traslación a b sub k, lo que obtengo, ¿no?, es esta formulita, k sobre j alfa, bj y k menos j, que nos recuerda, por supuesto, cuando alfa es menos un medio, a la traslación en el caso clásico, bk de x más y viene dado de esta manera. Cuando tomamos i igual a 0, lo que obtenemos en estas es bk de x, y bk de x lo podemos dar en términos de los números de Bernoulli, de las aplicaciones en 0. Bueno, ¿qué fórmulas demostramos? Pues, por ejemplo, la fórmula en diferencias progresiva, ¿no? La clásica es que k por x elevado a k menos 1 es bk en x más 1 menos bk. ¿Cuál es la análoga a esta fórmula en el caso Bernoulli-Dunkel? Pues que el operador, cuando aplicamos el operador Dunkel a la potencia de x elevado a k, nos queda alfa más 1, operador traslación 1 a bk menos operador traslación menos 1. Antes hemos dicho que el papel del 0 y el 1 lo juegan ahora el menos 1 y el 1. Es decir, aquí hago bk x más 1, pues aquí hago la traslación 1. Aquí hago bk x más 0, la traslación menos 1. Más generalizaciones, pues por ejemplo fórmulas de sumación. Aquí tenemos la fórmula de sumación de Jacob Bernoulli, que nos dice que el sumatorio de las potencias k de la suma de los naturales nos queda en función de los polinomios de Bernoulli. Bk más 1 en n más 1 menos bk más 1 en 0 partido de k más 1. En este caso tenemos que introducir un operador sigma 1, si no, nos tenía que salir una serie telescópica y si no, nos salía.
Pero fijaros que al final este operador sigma 1 se sigue traduciendo en sumar 1, ¿no? en lo análogo a sumar 1 en el caso clásico, porque aquí lo que hago es ta1, la traslación 1, y luego hago la inversa de la traslación menos 1, ¿no? Es como resto 1, pero luego me vuelvo para atrás, ¿no? Entonces esto equivale a la traslación 1. Lo podemos interpretar así, vamos. No es que... Entonces, cuando hacemos j a la k, en este caso, es hacer la traslación 1 j veces a la potencia x a la k, me queda alfa más 1, tita k más 1, ¿no? El análogo a k más 1, y ahora la traslación 1 n más 1 veces al polinomio menos el polinomio. La fórmula de sumación de Euler-Maclaurin, en el caso clásico para un polinomio, nos queda de esta manera. Un medio de q de n más q de 0 más el sumatorio desde 1 a n menos 1 en q de j es la integral entre 0 y n más esta serie, esta suma que realmente es una suma finita. ¿De acuerdo? Porque tenemos un polinomio, las derivadas de los polinomios, pues la derivada va a llegar al momento que va a ser 0, entonces esto es una suma finita. ¿Cuál es el análogo en el caso Dankel? Pues tenemos que para un polinomio R, 1 partido de 2 alfa más 2 es el q de n que teníamos antes, pues es ahora la traslación 1 n veces a R más R de 0. Aquí lo mismo, teníamos q de j, aquí tenemos la traslación 1 j veces, ¿no? Esto lo que quiere decir es, esta integral lo que quiere decir es buscar un polinomio cuya derivada de Dankel sea S y luego le aplicamos el sigma 1 n veces en el 0, ¿no? Y aquí tenemos pues esta fórmula en función de la evaluación de los B2K en 1. Con los polinomios de Euler, pues lo mismo, tenemos que la derivada de Dankel del polinomio de Euler es tita n, ¿no? Esta expresión la habíamos llamado tita n menos 1. X elevado a 2n lo podemos poner como en función de los polinomios pares y x elevado a 2n más 1 en función de los polinomios impares. Los polinomios de grado par son pares y se anulan en 1 y menos 1, los de grado impar son impares. Y relacionados con la traslación tenemos la misma propiedad que con los Bernoulli-Dankel. Realmente esta propiedad la tenemos con los Apel-Dankel, ¿no? La traslación SUI aplicada al polinomio de Euler nos queda como esta suma que generaliza con alfa igual a menos un medio a la traslación. Y cuando y es 0, pues podemos poner el polinomio de Euler-Dankel como en función de j de 0. En este caso, las fórmulas en diferencias, pues hemos visto antes, 2 por x elevado a k, s sub k, x más 1 más sub k de x, y en el caso Dankel nos queda 2x a k como la traslación 1 más la traslación menos 1, ¿no? Aquí hay una analogía clara. Otra fórmula de sumación, pues menos 1 elevado a n menos j por j a la k, sabemos que se da en función de los polinomios de Euler, e sub k n más 1 más menos 1 elevado a n sub k de 0 partido por 2, y en el caso Dankel tenemos pues menos 1 elevado a nj, esto es lo equivalente a la traslación 1 j veces, un medio de sigma 1, o sea la traslación 1 n más 1 veces más menos 1 elevado a n el polinomio de Euler-Dankel. O la fórmula de sumación de Boole, que para un polinomio en el caso clásico nos queda 2 desde la suma desde 0 a n menos 1 menos 1 elevado a j p de j, esta suma que nos la dan sale en función de los números de Euler, ¿no? Lo mismo que antes, notar que esta suma realmente es finita. Y en la generalización para el caso Dankel, pues tenemos el polinomio aplicar la traslación 1 j veces al polinomio p, ¿no? Y aquí tenemos esta fórmula en la que aparecen los polinomios de Euler aplicados en 1. Bien, y nos vamos ya al comportamiento asintótico. En 1987, Dirkser prueba en este trabajo, publicado también en el JAT, que los polinomios de Bernoulli y Dankel convergen a senos y cosenos. Esta convergencia es uniforme sobre compactos, ¿no? Los polinomios de grado par, de Bernoulli de grado par, convergen al coseno de 2πz, los de grado impar seno de 2πz y los de Euler al seno y coseno de πz. Entonces, aplicando el teorema de Hurwitz para series convergentes de funciones analíticas, se deduce que los ceros reales de los polinomios, de las sucesiones de polinomios, tienen que converger a los ceros reales de estas funciones. Entonces, uno se plantea y dice, bueno, ¿cómo quedaría esto no en el contexto Dankel? Lo que tenemos es que la fórmula de Euler, conocida por todos, nos pone la función exponencial en términos de las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿no? La exponencial de ix es coseno de x más y seno de x. Si nuestra función e alfa juega el papel de la función exponencial en el caso Dankel, yo puedo escribir e alfa de ix de esta manera, ¿no? Como esta y alfa, que esto es en términos de funciones de Bessel, bueno, aquí la tenemos, ix más i, x y alfa más 1 de ix y esta constante.
Esto nos queda realmente esta constante J alfa X alfa y X J alfa más 1 X alfa más 1. Esta función, si ahora cogemos estas dos funciones cada una por separado, esta función va a ser una función impar y va a jugar el papel del seno de X en el contexto de Anker, y esta función va a jugar el papel del coseno de X en el contexto de Anker. Y la pregunta es, ¿nuestros polinomios de Bernoulli-Dankel y Euler-Dankel convergen a estas funciones? Pues la respuesta es que sí. Esto lo hemos demostrado en este trabajo, que todavía no está publicado, que lo hemos hecho Juan Luis Barona y yo, y el primer resultado que hemos demostrado es el siguiente. Los polinomios de Bernoulli-Dankel, ¿no? Estas constantes por los polinomios pares, convergen a esta función modificada de Bessel, ¿no? J alfa S1Z, S1Z elevado a alfa, y los polinomios impares convergen a esta función. La convergencia, como digo, es uniforme sobre compactos y S1 es el primer cero positivo de J alfa más 1. Es decir, S1 realmente es lo equivalente al 2pi en la función de Bessel. Las funciones que aquí tenemos, esto es lo equivalente al coseno y esto es lo equivalente al seno, estas funciones solo tienen ceros reales. Entonces, por el teorema de Hurwitz, tenemos que los ceros reales de estos polinomios van a tener que converger a los ceros reales de las correspondientes funciones. De hecho, hemos hecho unos dibujitos, ¿no? Unos experimentos numéricos y se ve que es así. Si he denotado B2K asterisco a esos polinomios, y B2K más 1 asterisco a estos polinomios, ¿no? Entonces, pues aquí he pintado con alfa igual a 1 medio los polinomios de grado 45 y 50, y aquí tenemos en rojo la función equivalente al seno y aquí la función equivalente al coseno, ¿no? Y se ve como en gran parte el azul y lo rojo se confunden, ¿no? Aquí tenemos lo mismo, grados 45 y 50 para alfa igual a 1 y grados 45 y 50 para alfa igual a 4. ¿Qué hemos necesitado para demostrar esto? Pues ¿qué es lo que se hace en el caso clásico? En el caso clásico se coge el sistema clásico de Fourier, ¿no? la colección exponencial de 2pi y jx, y se usa la fórmula de Hurwitz que prueba en 1890, que nos dice que el polinomio de Bernoulli y el polinomio clásico lo podemos poner como esta serie que es convergente en 0,1. ¿Qué tenemos en este caso en los polinomios de Bernoulli-Dankel? Bueno, pues en ese primer trabajo en el que introducen los polinomios de Bernoulli-Dankel, construyen el siguiente sistema ortogonal. Tomamos SJ, los ceros de la función de Bessel de orden alfa más 1. Cuando J es mayor o igual que 1, sabemos que esta sucesión de ceros es una sucesión de ceros positivos y creciente, y además S menos J es menos SJ. Entonces, el sistema de Fourier-Dankel que construyen es el siguiente. E alfa j de x, nos queda esta constante, E alfa i s j de x. Esto es lo equivalente a la exponencial de i2pi j por x, cuando j es los enteros menos el 0, y en el 0 pues tenemos esta constante. ¿Qué demostraron en el otro trabajo? Que tenemos el análogo a la fórmula de Hurwitz con convergencia puntual de los polinomios de Bernoulli-Dankel, los podemos poner como esta serie convergente en -1. Para los polinomios de Euler, pues la idea es la misma. Cogemos los polinomios de Euler, en este caso, ya en el caso clásico era pi en vez de 2pi. Pues ahora tenemos J1, el primer cero positivo de J alfa, no de J alfa más 1. ¿No? Y lo mismo, pues tenemos que los polinomios pares convergen al anólogo al coseno y los polinomios impares al anólogo al seno. Lo mismo, estas funciones tienen ceros reales, luego los ceros de los polinomios convergen a los ceros reales, como podemos ver aquí. Hemos puesto lo mismo, los asteriscos, ¿no? Y se ve pues, para alfa igual a 1 medio, grados 45 y 50, como el azul y lo rojo, pues en muchos casos se confunden. Claro, aquí hemos necesitado otro sistema ortogonal. En este caso tomamos los ceros de la función de Bessel J alfa y tenemos el sistema de Fourier-Dankel que han llamado de segunda clase, en el que el sistema de funciones viene dado en función de E alfa i Jm, en este caso, ¿no? De x. Entonces, pues se prueba la fórmula el análogo a la fórmula de Hurwitz para los polinomios de Euler y tenemos demostrado, ¿no? Hay que hacer más cosas, pero con esas herramientas tenemos probado la convergencia. Y ahora lo que nos preguntamos es, bueno, ¿y qué pasa con los ceros complejos? Porque claro, los ceros reales de los polinomios los tenemos controlados, pero ¿qué pasa con los ceros complejos, ¿no? Lo que está claro es que tienen que tender a infinito, porque si hay un punto de acumulación de ceros complejos, la función tendría un cero complejo y eso no es así, luego tienen que converger a infinito. Luego realmente para estudiarlos bien lo que vamos a hacer es rescalar.
en vez de estudiar los ceros de Bn de z, los ceros de Bn de nz y de En de nz. ¿Qué ocurre en el caso clásico? Pues uno coge el caso clásico, los polinomios clásicos en nz y este conjunto que aquí he escrito es el conjunto de puntos límites de estos ceros, ¿no? Esto está dentro de la circunferencia de radio 1 partido de 2pi y nos queda así. Entonces uno puede coger y dice, bueno, pues el papel del 2pi lo juega el S1, vamos a ver, ¿no? cómo nos queda esto o sea, vamos a intentar generalizar esto, ¿no? Entonces uno generaliza esto. Sí que se ve claramente que los ceros tienen que estar dentro del círculo de radio 1 partido de S1. S1 es el primer cero positivo de la función J alfa 1. Y nos queda este conjunto, ¿no? Y dices, ¿será? Bueno, pues parece que es bueno, o sea, que tiene sentido sospechar que es así. Y además tenemos más razones para sospechar, lo que es la siguiente. Si yo cojo esta función, era nuestro análogo al coseno, y cojo sumas parciales, ¿no? Cojo las secciones de... Entonces, lo que me queda es estas sumas, que por supuesto esto es, si yo alfa es menos un medio, lo que tengo es la suma parcial del coseno. Y hago lo mismo para el seno. Para el seno Dankel, ¿no? Cojo las sumas parciales. Bueno, pues como esta serie, estos polinomios sí que convergen a las funciones de Bessel y son sumas parciales, tenemos herramientas para decir que realmente los ceros de estos polinomios de TNNS1Z tienen ese conjunto como punto límite, ¿no? Entonces tenemos como dos conjuntos de polinomios que convergen a las mismas funciones y pues realmente se ve, ¿no? Haciendo experimentos, que aquí tenemos los ceros de la sección de grado 45 y aquí el polinomio de Bernoulli-Dankel de grado 45 para alfa igual a 1 ambos, ¿no? Pues se ve como los ceros de uno y de otro pues indica que sí que da la sensación de que se acumulan en el mismo conjunto. Hombre, los de los test está claro, está demostrado. Esto no, esto es una conjetura que da pie a pensar que ello va a ser así. Y lo mismo con los de Euler. Uno coge, generaliza el conjunto donde se acumulan los ceros de Euler y lo mismo ocurre con las secciones de las funciones correspondientes, ¿no? Y se ve que ello es así. Pero claro, aquí no podemos usar las mismas demostraciones que para las secciones porque nuestros polinomios no son sumas parciales. Tampoco podemos usar como se hace en el caso clásico porque depende mucho de la función exponencial y del operador traslación. Y el operador traslación en el caso clásico es mucho más sencillo que en el caso de Dankel. En el caso de Dankel el operador traslación es muy complicado de manejar. Bueno, y esto es todo lo que os quería contar. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien, Judith. Gracias por tu presentación estimulante para seguir avanzando en el estudio de estas extensiones de polinomios que, como decía en mi presentación, están vinculadas a funciones generatrices. Yo tengo tres cuestiones. Una primera, en el origen de los polinomios de Dankel figuran dos elementos clave. Uno, son multivariables, es decir, son en varias variables, y dos, utilizan grupos de reflexión en la definición. Claro, en nuestro caso, estamos en el caso unidimensional, entonces el grupo de reflexión evidentemente es un grupo simétrico, de simetrías. Mi primera pregunta es, ¿habéis intentado pensar algo del caso en varias variables? No. Ahora mismo no, de eso no, estamos intentando definir los discretos, para el caso discreto. En eso estamos, sí los tenemos definidos, pero tenemos... Estamos trabajando un caso discreto significa que en lugar de utilizar el operador derivada, utilizáis el operador en diferencias, un operador en diferencias. Vale, perfecto. Segundo lugar, un comentario. Hay resultados a lo largo de esta segunda década que tratan de analizar polinomios Dankel clásicos, que son entendidos como aquellos polinomios tal que la actuación del operador de Dankel sobre una sucesión de polinomios ortogonales sigue siendo ortogonal. ¿De acuerdo? Entonces, son resultados fundamentalmente de autores tunecinos, Sgayer, Bouras y demás, y prueban que curiosamente los clásicos, en este caso, son generalizaciones de los Gegenbauer fundamentalmente, y de los Hermite. Son Hermite generalizados y Gegenbauer generalizados. También hay resultados
de caracterizaciones similares a los clásicos, es decir, existencia de fórmula de Rodríguez, existencia de fórmula de Pearson y demás. O sea que yo creo que ahí hay un trabajo muy interesante por desarrollar. Mi segundo comentario tiene que ver con la distribución de los ceros. Has apuntado, existen ceros reales, complejos, dónde están situados. ¿Tenéis controles de la medida del mayor cero? ¿Cómo se comporta asintóticamente el mayor cero? No. Y luego, en tercer lugar, otro elemento que es muy interesante, como sabrás, en teoría potencial, es el estudio del comportamiento de la medida contadora de ceros. Es decir, asignar una distribución uniforme en cada uno de los ceros y estudiar el comportamiento cuando n tiende a infinito. En muchos ejemplos aparece la distribución arcoseno o la distribución semicircular, etcétera, etcétera, que tiene grandes aplicaciones en matrices aleatorias. ¿Tenéis alguna información sobre el comportamiento del mayor cero al margen de los ensayos gráficos que habéis planteado? No tenemos. No tenemos, pero ya me has abierto más caminos para dónde ir. Muy bien. Pues, dadas las circunstancias pandémicas con este tipo de presentaciones, me he tomado la libertad de hablar mucho y espero que el día del debate, como está programado, que tras la presentación de la visión general que formulará nuestro amigo Luis Verdestar podamos debatir, yo creo que será una buena opinión para que los participantes en esta sesión especial mencionen algunos aspectos de interés o que le hayas impactado de tu interesante presentación. Muchas gracias, Judith, Paco. Gracias, y la pena es que no podamos estar en Guanajuato tomando una buena cerveza mexicana, así como una cochinita pibil, que es un plato exquisito. Que es lo que corresponde ahora, lo que correspondería ahora. Bueno, muchas gracias por todo. Nos despedimos ya entonces, ¿no? Vale, perfecto.